Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola, en este video continuamos revisando los 12 argumentos del escritor y ateo francés Sébastien Fauré, en donde prueba de una manera muy directa la inexistencia de Dios. Como sabemos, estos argumentos son muy usados tanto por religiosos como ateos a la hora de enfrascarse en un debate. Pero repito lo que ya he dicho en anteriores videos de esta serie. Aunque desde el punto de vista de la lógica más básica es imposible comprobar la inexistencia de algo, ya que los negativos no se prueban, los argumentos de Fauré demuestran en forma total y contundente las casi nulas posibilidades de que exista un ser con las características que los religiosos le han endilgado a su Dios. En este video presentaré el quinto y el sexto argumento, y por supuesto les pido revisar los videos anteriores. Antes que otra cosa suceda, les recuerdo suscribirse al canal y activar las notificaciones. También los invito para que se integren a nuestro grupo ateo en Facebook. Para que lo hagan, les dejo la liga en la descripción de este video. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. Dios, al ser inmutable, no pudo haber creado nada. Sí, señoras y señores, si suponemos que Dios existe, una de sus características, que los mismos religiosos conocen, puesto que ellos mismos se la han otorgado, es que este Dios es inmutable, o sea, no cambia. Y para colmo, no puede cambiar. Mientras que en la naturaleza todo se modifica, se metamorfosea, se transforma, pues como sabemos nada es definitivo ni llegará a serlo, Dios es un punto fijo, inmóvil, y no es posible que tenga modificación alguna. Es más, no se transforma y no puede llegar a transformarse. Eso, amigos y atarantados religiosos, es ser inmutable. Dios es lo que fue ayer, lo que será mañana y pasado mañana, y lo que será siempre. Si pudiéramos conocer al Dios de hace miles de millones de años y al del día de hoy, veríamos que es idéntico. Dios, lo repito, es inmutable. Sin embargo, sostengo que si Dios ha creado, pues no es inmutable, pues ha cambiado 2 veces. Decidirse a querer algo es cambiar. Es evidente que existe un cambio entre el ser perfecto, que por su perfección no necesita nada, a un ser que de repente necesita algo y luego satisface esa necesidad. Eso, amigos, es cambiar aquí y en China. Nada más que allá lo dicen en mandarín. Es evidente que existe un cambio entre el ser que quiere una cosa y el que queriéndola la pone en ejecución. Si yo deseo y quiero hoy lo que no deseaba ni quería ayer, es que se ha producido en mí o a mi alrededor una serie de circunstancias que me han inducido a querer algo. Este nuevo deseo de querer pues constituye una modificación que no se puede poner en duda, que es indiscutible. El deseo y la necesidad provocan un cambio, por lo tanto, dejo de ser inmutable. De forma paralela, accionar o decidirse a accionar es modificarse. Es también cierto que esta doble modificación es mucho más considerable y más valiente, pues se trata de una resolución grave y de una acción importante. Dios ha creado, eso dicen los religiosos, Ok, por mí no hay problema, es más, les aplaudo. Pero entonces ha cambiado 2 veces. La primera vez cuando tomó la decisión de crear y la segunda vez cuando puso manos a la obra ejecutando esa decisión. Si ha cambiado 2 veces, no es inmutable y háganle como quieran. Pero lo más catastrófico para este cuento de Dios es que si no es inmutable, no es Dios. O sea, no existe y no pudo haber creado nada. La esencia de Dios es no cambiar, es el mismo por los siglos de los siglos, amén. O como dicen los expertos en estas cosas, per secula seculorum. Pero cuando Dios decidió dejar de rascarse sus divinos tompiates y ponerse a hacer algo de utilidad, por pequeña que fuera esa cosa creada, cambió de no estar haciendo nada a hacer algo, lo que altera, así de plano, su condición de inmutable. Espero haber sido lo suficiente claro en esto. Pero la pregunta que debería rebotarles en el semivacío cerebro a esos irracionales religiosos es esta. ¿Qué fue lo que hizo que Dios, ese todopoderoso ente que estuvo como suegra de visita, o sea, echadote en el sofá por millones de eternidades sin crear absolutamente nada, haya decidido que ya era bueno de pereza y se pusiera a crear algo por primera vez? Amigos religiosos, deben recordar que su Dios, para ser Dios, pues debe cumplir ciertas características que la mismísima Biblia le señala. Si en algún momento Dios dejara de cumplir alguna de estas cualidades,
la esencia y naturaleza intrínseca de Dios se iría al mismísimo carajo y por lo tanto pues dejaría de ser Dios. Pero voy a tratar de explicarlo mejor para aquellos religiosos que son prófugos del ácido fólico. Si llegamos a descubrir que Dios no es omnisciente, omnipresente, omnipotente o que no es inmutable, no tendría ningún sentido llamarlo Dios, ya que contradice su naturaleza y sus cualidades básicas. En pocas palabras, pues si nos lo encontramos, por ejemplo, pues en un centro comercial donde anda de shopping, en lugar de decirle, oh mi gran Dios, le diríamos, ¿qué hubo, güey? El mejor ejemplo de la irregularidad del concepto de inmutabilidad y del posible cambio de opinión de Dios es la oración. Cuando los religiosos se ponen a rezar y le piden a Dios que haga algo, como curar un enfermo, que los ayude a pasar un examen, tenerla más grande, que gane su equipo de fútbol, o todas esas tarugadas que le piden, en realidad lo que le están pidiendo a ese Dios es que cambie lo que ya tenía preparado para el futuro de acuerdo a su perfecto plan divino y que lo haga por algo que beneficie específicamente al que le está rezando. La práctica de la oración y la frase hágase tu voluntad son diametralmente opuestas y son una enorme contradicción, o lo que es lo mismo, son una inmensa estupidez. Nunca voy a entender por qué los creyentes afirman por un lado que Dios es inmutable y sin embargo por el otro le piden que cambie sus planes y designios. De verdad que hay que estar muy imbécil para hacer eso. ¿Nuestro destino está escrito por la voluntad de Dios o las peticiones de los religiosos pueden hacer que Dios cambie su plan? Si usted cree que Dios es inmutable, queridísimo amigo creyente, ya sabe que por mucho que rece y rece, que ore, que pida, que se hinque o haga berrinche, Dios nunca le va a hacer caso, no lo va a escuchar, ya que sus designios son inamovibles y unos simples mortales como ustedes no pueden intervenir en la voluntad divina. Por lo tanto, las oraciones son innecesarias y completamente inútiles. Tan inútiles como ponerle pedales a una silla de ruedas. Es muy difícil para el cristiano tratar de conciliar la inmutabilidad de Dios con el destino o con las peticiones que le hacen en las oraciones, ya que la contradicción y la falacia suelen presentarse de forma súbita para a duras penas tratar de congeniar estos dos conceptos tan diferentes. Una manera muy fácil de entenderlo es llegando a la conclusión, como bien dice la Biblia, de que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. En otras palabras, las creaciones de Dios lo deben ser también. Sobra decir que esto no es así. Nadie es inmutable, ¿eh? Ni los seres humanos, ni el planeta, ni el universo, ni la receta del caldo de camarón. Bueno, ni Dios. Todo cambia, nada es estático. Amigos y atarantados religiosos, deben estar muy claros en todo esto, ¿eh? Deben tenerlo escrito en una pancarta o de plano tatuárselo. Dios es inmutable, Dios no cambia. Esa es una de las cualidades de Dios que bajo ningún motivo nadie, ni ustedes con sus repetitivas oraciones, puede romper ni alterar. A menos que usted llegue a la conclusión de que Dios no existe. Cada vez que comience una muy sincera oración acostadito en su cama, mire su tatuaje y lea su Biblia. Cuando Dios, millones de años atrás, decidió pasar de no estar creando a crear, lo que hizo fue cambiar. Y en ese momento dejó de ser inmutable. Cuando Dios decide responder a alguna oración y cambiar sus inmutables decisiones, ahí precisamente ha cambiado y deja de ser inmutable. Cuando Dios permitía en el pasado los sacrificios humanos y todas las leyes mosaicas, y luego en el Nuevo Testamento dice que siempre no, que eso ya no sirve, eso es cambiar. Y en ese preciso momento dejó de ser inmutable. Y llegamos al argumento número 6 de Sebastián Fauré sobre la inexistencia de Dios, en donde veremos que Dios no pudo haber creado algo sin un motivo. De cualquier forma que se pretenda examinar, la creación es inexplicable, enigmática y sobre todo no tiene sentido. Salta a la vista. Si Dios efectivamente ha creado, es imposible admitir que realizar este acto tan grandioso, en que las consecuencias debían ser fatalmente proporcionadas al acto mismo y por consiguiente incalculables, pues sin que lo hiciera teniendo una razón de mucha importancia. ¿Cuál fue esa razón? ¿Por qué motivo tomó Dios la resolución de crear? ¿Qué móvil lo impulsó a eso? ¿Qué loco deseo germinó en su divina cabecita blanca? ¿Qué designio lo empujó? ¿Qué idea lo motivó? ¿Qué fin se había propuesto? Bien mirado, pues este Dios no puede experimentar ningún deseo puesto que su felicidad es infinita, ni perseguir ningún fin cuando nada le falta a su estado de perfección. No puede formar ningún designio puesto que nada puede extender su poder. No puede hacer nada porque no tiene ninguna necesidad. A ver, filósofos profundos, pensadores, teólogos y sabios de cantina,
respondan a estas preguntas. ¿Para qué Dios ha creado y puesto al hombre en el mundo? ¿Por qué Dios nos ha creado y nos ha aventado este planeta? Estoy seguro de que no las podrán responder, o si lo hacen, van a salir con la idiotez de decir que los caminos de Dios son misteriosos. Y harán bien en no responder, ¿eh? Porque entrañaría la ruina de su frágil sistema de creencias y el derrumbamiento de ese Dios encaramado en tanta incoherencia. La conclusión se impone con una lógica contundente. Si Dios ha creado algo, lo ha creado sin un motivo, sin saber por qué. Y más grave todavía, para crearlo ha renunciado a su característica de inmutable. ¿Saben a dónde nos conducen las consecuencias de esta conclusión? Lo que marca la diferencia entre los actos que realiza una persona dotada de razón de los de otra atacada por la demencia, lo que hace que una sea responsable y otra irresponsable, es que una persona de razón sabe siempre, o puede llegar a saber, cuándo realiza algo, cuáles han sido los motivos que lo han impulsado, cuáles los motivos que le han inducido a llevar a cabo lo que pensaba. Ahora bien, si Dios ha creado sin un motivo, sin una causa, ha procedido como un loco, y en este caso la creación aparece como un acto de demencia. En resumen, la conclusión para esta sexta prueba de la inexistencia de Dios es bastante simple. ¿Por qué Dios tomó la decisión en un momento determinado de crear a los mundos existentes con nosotros como parte de Él? ¿Cuál fue su razón? Para esto puede haber dos respuestas. La primera es porque así debería de ser. De seguro Dios tuvo una muy buena razón de peso, casi obligatoria para crear el universo. Si esto es cierto, entonces Dios simplemente obedecía a un parámetro o ley establecido con anterioridad, lo que lo convierte en un simple ejecutor de órdenes, por lo que no tendría sentido considerarlo como omnipotente y libre. La esencia de Dios le impide obedecer alguna medida o ley anterior a él. La segunda respuesta es que Dios hizo al universo y a los humanos simplemente por decisión propia. Porque lo deseaba, pues así, por sus merititos y peludos tompiatotes sagrados. Esto equivaldría a decir, de forma coloquial, que Dios creó el universo porque se le pegó la gana y que no tuvo ninguna razón. ¿De verdad hay alguien que crea que esa es una respuesta adecuada para un Dios perfecto? Más bien esta respuesta es un reflejo de un Dios caprichoso, voluble y frívolo, en resumen de un Dios irracional. Algunos creyentes afirman que Dios creó al hombre con el objetivo de recibir la adoración por parte de los humanos. Pues peor aún. Un Dios que necesita que lo adoren y le rindan pleitesía y que para eso se ponga a fabricar a los seres que lo van a hacer, pues es un Dios idiota. Y si estas creaciones deciden no adorarlo como Él quiere, simplemente las destruye. Esto equivale a que yo tenga hijos solo con el perverso objetivo de que me obedezcan y adoren, y si no lo hacen, simplemente los elimino. Dios debería de tener un comportamiento muy superior al de cualquier ser humano. Pero, ¿y usted qué opina? Bueno, pues con esto terminamos este video. Nos vemos en el próximo de esta serie. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.